años, 5 años, 8 años, se les haga una nueva evaluación de condiciones socioeconómicas y de necesidades para identificar si las personas que ya son beneficiarias deberían de seguir siendo beneficiarias o si más bien ya se les debería de dar de baja del programa, en cuyo caso también se les tiene que notificar. Esto es lo que nosotros entendemos como el sistema de implementación. Es la cadena de implementación, ¿no? Las características de un buen sistema de implementación es que debe apoyar en la entrega de los servicios y los beneficios, que deben de estar enfocados en la población objetivo y se deben de entregar en el tiempo previsto, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que hacerse para que la implementación sea efectiva y eficiente, ¿no? Nosotros entendemos que una implementación efectiva tiene que ser inclusiva, tiene que llegar a la gente para la que el programa fue diseñado, tiene que superar los retos para llegar a estas poblaciones vulnerables, que muchas veces pues son las más complicadas de llegar, y digamos de manera general, que cumple con su objetivo. Y bueno, también tiene que ser eficiente, no solo desde el lado de los administradores, sino también desde el lado de los beneficiarios, ¿no? Por ejemplo, que los procesos se realicen en un tiempo y a un costo razonable, ¿no? Que no tengas a los beneficiarios esperando 15 horas para recibir el servicio, por ejemplo. Bueno, estas son las características deseables de un sistema de implementación, pero ¿cómo valoramos si tenemos un buen sistema de implementación? Bueno, pues con un sistema de medición del desempeño, incluyendo, por supuesto, la medición del desempeño del sistema de implementación en sí mismo. Y bueno, muchos de ustedes deben de estar pensando, bueno, al final, nosotros para medir el desempeño y para medir indicadores, ya contamos con las matrices de indicadores para resultados, ¿no? Las matrices de indicadores para resultados son un muy buen punto de partida, pero argumentamos que no son suficientes. Yo ahorita no voy a entrar en el detalle de explicar las matrices de indicadores para resultados. Estoy partiendo de que muchos de ustedes, si no es que todos, han tenido la oportunidad de tomar, digamos, las capacitaciones sobre marco lógico y sobre MIR. Y bueno, o sea, sabemos que de manera muy general, la matriz pues, es una herramienta que facilita la planeación, el monitoreo y la evaluación, en el que permite ver de manera estructurada cuáles son los objetivos del programa y, digamos, cómo cada nivel de objetivos va contribuyendo al nivel superior, a manera de que el programa logre los objetivos deseados, ¿no? También se muestra cuáles son los bienes y servicios que entrega el programa, las actividades que se realiza para producirlo, incluye los indicadores de desempeño, los medios de verificación, sabemos, son las fuentes de información de la cual vamos a construir y calcular los indicadores. Y bueno, al final tenemos los supuestos, que son los riesgos y las contingencias que al final el programa no puede hacerse responsable, digamos, y se tienen que cumplir para que podamos alcanzar el propósito del programa y el fin, ¿no? Eso es, digamos, de manera muy general, nada más como un mini repaso. Nosotros argumentamos que la MIR es un buen punto de partida, pero no es suficiente, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, en la práctica, las matrices de indicadores para resultados hacen supuestos sobre el desempeño de los sistemas de implementación y rara vez se incluye de manera explícita y sistemática cómo contribuyen los sistemas de implementación a que los programas sean efectivos y eficientes, ¿no? Digamos, una de las principales conclusiones o de los mensajes que quiero que se lleven es que los sistemas de implementación requieren una cadena de resultados con su propia lógica de desempeño que complemente a la MIR. Bueno, la medición de los sistemas de implementación va a ser súper útil para identificar cuáles son los principales cuellos de botella en la implementación y prevenir problemáticas.
identificar alternativas que permitan incrementar la eficacia y la eficiencia en la implementación de los programas. Esto puede ser identificar distintos canales de distribución, distintos procesos que se lleven a la práctica, identificar malas prácticas para tratar de evitarlos o buenas prácticas para compartir con otros colegas, ¿no? Y, por supuesto, también pues, fortalece los sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas. Como cualquier otro sistema de monitoreo y evaluación, la medición del desempeño de los sistemas de implementación provee información a los tomadores de decisiones, brinda insumos para mejorar los programas e incrementa la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? De manera general. Y bueno, en esta presentación creo que sería más ilustrativo hacer un ejemplo práctico, nada más como para darles una mejor idea de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de medición de los sistemas de implementación de los programas de protección social. El ejemplo que voy a tomar es el nuevo programa recién creado, el Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, que me parece, por cierto, que era una problemática que estaba poco visibilizada y de la cual sí hacía falta una intervención. Ahora ya se tiene la intervención. Lo que queremos en realidad es ver cómo se podría poner todas las condiciones y darle seguimiento para que se tenga una buena implementación, ¿no? Entonces, de manera muy rápida, voy a ir señalando algunos puntos, ¿no? Entonces, aquí en la parte del resumen narrativo, vemos que ellos marcan desde las actividades y hacia arriba, que bueno, primero los beneficiarios potenciales se tendrían que meter las solicitudes de apoyo económico, después el programa tendría que realizar la incorporación de los beneficiarios, después, una vez incorporados los beneficiarios, realizarían la entrega de los apoyos económicos y bueno, con esto se lograría que las personas con discapacidad permanente mejoren su calidad de vida, ¿no? Esto, digamos, se cumpliría siempre y cuando también se cumplan los supuestos que se marcan aquí, ¿no? De hecho, en la parte de actividades lo que marcan como un primer supuesto es que las personas susceptibles de recibir el apoyo solicitan la incorporación, es decir, pues que los beneficiarios a los que está dirigido el programa, los beneficiarios potenciales, efectivamente vienen y hacen la solicitud de registro, ¿no? Y ya en la parte de los componentes, por ejemplo, ponen que algunos de los supuestos son que el prestador de los servicios financieros pues cumple con el convenio, es decir, que se presenta y hace los pagos, y por otro lado que los beneficiarios acuden a recibir los pagos, ¿no? Digamos, esos son a grosso modo en la parte de gestión, en actividades y componentes, pues las actividades que se tienen que cumplir y una vez cumplidos los supuestos, vamos a ver cómo en esta lógica se cumple que las personas con discapacidad permanente mejoran su calidad de vida, ¿no? Nos marcan en la matriz también pues, los indicadores, ¿no? Y de manera muy rápida nada más los voy a enunciar. Ellos ponen como indicadores porcentaje de solicitudes de apoyo económico recibidas, ponen porcentaje de solicitudes de apoyo económico autorizadas, porcentajes de la población con discapacidad permanente incorporada al programa, porcentaje de apoyos económicos entregados, porcentaje de cobertura del programa, ¿no? Estos son los indicadores que ellos seleccionaron para la matriz. Y yo creo que es, por supuesto, muy válido y son, me parece, todos muy razonables, pero ¿tenemos en la MIR todos los elementos para monitorear y evaluar el desempeño del sistema de implementación? Yo creo que no. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las reglas de operación se incluye que el programa tiene que hacer difusión como parte de sus actividades de implementación. Acá también vemos que uno de los supuestos, les comentaba, para que se cumpla la lógica de la matriz de este programa, es que, bueno, la población susceptible de recibir el apoyo, es decir, la población potencial y objetivo del programa, se acerca y hace la solicitud, ¿no? Pero en realidad en la matriz no tenemos nada para medir cómo nosotros podemos facilitar para que ese supuesto se cumpla, ¿no? ¿Cómo medimos eso? Podemos medir si la gente efectivamente conoce el programa, si la gente entiende de qué se trata el programa,
si sabe a dónde tiene que ir a hacer la solicitud. Y bueno, por supuesto, también desde la perspectiva del usuario, del beneficiario, del ciudadano, pues tenemos que ver qué tan costoso estamos haciendo para ellos realizar la solicitud, ¿no? Y costoso no me refiero simplemente a cuánto le cuesta, literal, bajar de su comunidad a la cabecera municipal, sino también en términos de tiempo, ¿no? O sea, sabemos que a veces los puntos donde se pueden realizar las solicitudes no son precisamente cerca. Muchas veces llegan a hacer la solicitud y se encuentran con que el punto está cerrado, con que en el punto hay muchísimas personas, entonces no los van a poder atender ese día y tienen que volver a pasar por ese trámite. Y sin embargo, pues acá en la matriz únicamente lo marcamos como que es un supuesto, pero no marcamos nosotros qué podríamos hacer para facilitar que ese supuesto efectivamente se cumpla. Acá en esta lámina les pongo otra vez lo que nosotros consideramos el sistema de implementación, digamos, de manera genérica, y les voy a ir poniendo algunos indicadores que son, digamos, para discusión. No es que todos estos indicadores nosotros consideramos que los tendría que incluir el programa, simplemente es para hacer el punto o transmitir el mensaje de que la matriz de indicadores para resultados generalmente no incluye una medición del sistema de implementación mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les ponía o les comentaba recientemente que podríamos incluir el porcentaje de población potencial u objetivo que conoce y entiende el programa, el porcentaje de solicitantes con información básica completa, es decir, que los solicitantes llegaron, les explicaron cómo llenar bien la forma y tienen la información mínima indispensable para que el programa la pueda procesar de una manera adecuada, ¿no? O el porcentaje de población verificada contra los criterios de elegibilidad, ¿no? Ya se llenó la forma, en algún punto se tendría quizá que revisar si la población que se está ingresando, como en este caso, por ejemplo, con discapacidad permanente, pues efectivamente cumple con los criterios de elegibilidad, ¿no? En la etapa de inscripción, nosotros ponemos, por ejemplo, como otros ejemplos de indicadores, pues que se podría medir cuál es el porcentaje de los solicitantes que son notificados de acuerdo con algún estándar de servicio, ¿no? O sea, tú vas, dejas tu solicitud para aplicar para la pensión para personas con discapacidad permanente y ahorita no se mide cuánto tiempo pasa entre que yo hago la solicitud y me notifican si efectivamente fui elegible, si me van a inscribir en el programa, si voy a quedar en una lista de espera o si de plano no pasé los criterios de elegibilidad. Eso ahorita no lo estamos viendo en la matriz. El porcentaje de beneficiarios incorporados que son niños, indígenas o municipios prioritarios, acá tampoco en la matriz no lo tenemos desagregado. Y, por ejemplo, estos criterios que puse ahí, digo, además de que en general yo creo que podríamos estar de acuerdo que son criterios importantes, están especificados en las reglas de operación y tienen un orden de prioridad. En las reglas de operación se menciona, son los niños los que van a tener prioridad. Después de estos van a ser los pueblos indígenas y después de estos van a ser unos municipios prioritarios y se da un anexo de los municipios prioritarios. Bueno, ¿cómo vamos a medir si efectivamente se le está dando esta prioridad a los beneficiarios? ¿Cuál es la composición de la gente que están siendo incorporados, ¿no? Y bueno, tampoco tenemos, por supuesto, mediciones sobre el porcentaje del error de inclusión. ¿Cuáles son las personas que están recibiendo el programa que quizá no deberían de estarlo recibiendo porque no cumplen a lo mejor con algún criterio de elegibilidad? Y de manera similar, ¿cuál es el porcentaje de los errores de exclusión? Es decir, ¿cuáles son las personas que deberían de estar recibiendo el programa y que no lo están recibiendo, ¿no? Que están siendo excluidas de una manera o de otra. Aquí en la etapa de la provisión del servicio, por ejemplo, nosotros ponemos porcentaje de beneficiarios que reciben pagos de acuerdo con algún estándar de servicio, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si el programa tiene entre sus metas operativas, pues que se realicen los pagos, no sé, los primeros 5 días de cada bimestre, o los primeros 10 días, o que no pasen más de tantos días entre cada pago, ¿no? Actualmente eso no lo tenemos. También desde el lado del usuario, por ejemplo, no se documenta cuál es el tiempo y el costo
que tiene para el beneficiario en cada visita para, por ejemplo, ir a cobrar, ¿no? No sabemos cuál es el costo para el programa por cada transacción bancaria. Ellos sabemos que van a contratar a proveedores de servicios financieros, pero no sabemos en realidad si estos son caros, son baratos en relación con qué otros, porque en realidad esto en general no lo incluimos en las matrices. ¿Cuál es el porcentaje de pagos a los beneficiarios sin cobrar, ¿no? Esto podría pues identificar varios problemas, ¿no? Ya sea que los beneficiarios por algún motivo no están pudiendo bajar a cobrar o que en realidad están experimentando algún problema con el medio de pago, ¿no? Por ejemplo. También ponemos nosotros en términos de gestión y monitoreo cuáles son el porcentaje de beneficiarios potenciales que pueden mencionar al menos un mecanismo de quejas o denuncias. Sí, muchas veces nos gusta reportar, bueno, este año no se recibió ninguna queja en Contraloría Social, no hubo ninguna queja ni denuncia, pero en realidad no es que el programa haya operado 100% a la perfección, sino más bien que en realidad la gente misma no conoce los mecanismos pues, para poner quejas y denuncias. Entonces, en realidad esto no nos sirve para poder documentar si estamos haciendo una mejor o una peor implementación, ¿no? El porcentaje, por ejemplo, de beneficiarios sin errores en la información básica. Yo creo que muchos de ustedes conocen, digamos, de los padrones de beneficiarios que al final dicen, bueno, pues aquí tiene cierta información que a lo mejor fue suficiente en su momento para darlo de alta en el padrón, pero que pues puede estar simplemente no actualizada porque pues, hay cambios de domicilios o simplemente en el momento en el que se registró, pues la persona reportó que no tenía un CURP o porque solo les dieron un apellido o porque el domicilio, etcétera. Hay muchos problemas y bueno, esto actualmente no se registra en esta matriz de indicadores para resultados, pero digamos, esto lo hacemos de manera ilustrativa, nada más como para mostrarles y hacer muy claro el punto de, bueno, al final la matriz es un instrumento súper útil, pero tenemos que a la par desarrollar algún sistema de medición de los sistemas de implementación, ¿no? Esos nos van a dar la pauta, pues, para poder ir viendo, identificando cuáles son los cuellos de botella, cuáles son alternativas para poder llevar a cabo la implementación del programa de una manera más efectiva o eficiente, reducir el costo de administración del programa y, pues, por supuesto, incrementar transparencia y rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo monitorear y evaluar los sistemas de implementación? Algunas recomendaciones, ¿no? Yo creo que en realidad la lámina anterior les da una perspectiva de qué es la lógica que nosotros les queremos compartir, que se debe de incluir cuando se están realizando los ejercicios para desarrollar un sistema de indicadores, ¿no? Y bueno, hay que evaluar la eficacia, sí, la eficiencia, esos son los dos criterios básicos que nosotros consideramos se deben medir de los sistemas de implementación. Y nosotros les ponemos acá que a nosotros nos es muy útil utilizar este marco general que nosotros les presentamos como el sistema de implementación, porque pues al final te permite ir viendo si en cada una de las etapas tienes ya indicadores para identificar, ok, a lo mejor en esta parte no estamos midiendo y ahí puede ser que sea un problema. Es importante porque además, por ejemplo, si no hicimos adecuadamente la difusión, la población objetivo probablemente no se acerque a solicitar el apoyo. Si la población objetivo no se acerca a solicitar el apoyo, pues al final no importa qué también hagamos, digamos, las otras etapas en la cadena de implementación, se va a arrastrar el problema, ¿no? De la misma manera, si la evaluación de las condiciones sociales y de las necesidades de la población no se hace de manera adecuada, aunque sí hayan venido las personas de la población objetivo a registrarse, pues al final podemos estar desechando solicitudes que sí deberían de estar incorporadas o al revés, estar excluyendo a gente que sí debería de tener acceso. Y así en cada una de las etapas, de manera que si empezamos a hacer errores en la cadena de implementación desde el principio, los vamos a arrastrar en todo el proceso, ¿no? Y después es más difícil en la parte de gestión y monitoreo estar identificando a la gente que tenemos que dar de baja, a la gente que no merecía tener el apoyo y después hacer procesos de incorporación subsecuentes
por ejemplo, para buscar otra vez que la población que por una u otra razón no logró tener el apoyo y merecía tener el apoyo, pues los logremos meter al sistema, ¿no? Los indicadores de desempeño, por supuesto, pues solo sirven si se usan, ¿no? O sea, nosotros no estamos proponiendo, bueno, al final hagan un listado de 100 indicadores y entonces el que tenga más gana. No. Acá al final lo importante es que identifiquen cuáles indicadores son importantes para la gente que los va a utilizar, ¿no? O sea, para los usuarios de la información. En estos casos, los usuarios de la información muchas veces son variados, ¿no? O sea, pueden ser desde el mismo personal que lleva la implementación del programa, porque así ellos pueden ir corrigiendo el rumbo, a veces es para la gerencia del programa, a veces puede ser para algún, digamos, a nivel más alto, con secretarios, etcétera, como la gerencia en gobierno, pero también pues para la población darnos una idea y exigir, por supuesto, que se vaya mejorando en la implementación de los sistemas de implementación, ¿no? Nuestro consejo también o recomendación, pues es que hay que ser selectivo con los indicadores, ¿no? Nosotros estamos súper conscientes de que hacer y crear estos indicadores, pues tiene un costo, ¿no? Tiene un costo en, a veces, levantamiento adicional de información, si se requiere, muchas veces otros no. A veces la información puede venir simplemente de los registros administrativos, pero inclusive si la información viene de los registros administrativos, hay que tomar tiempo del personal para limpiar la información, para acomodarla, para analizarla, etcétera, ¿no? Y tenemos que contrastar si lo que estamos analizando, digamos, si ese costo que nos está costando, que nos está trayendo analizar esa información, es más alto o es menor que el beneficio que le vamos a sacar. Estar identificando esos cuellos de botella, estar identificando esas buenas prácticas, ¿no? Y bueno, al final, el sistema de indicadores no puede ser estático, ¿no? O sea, los sistemas de implementación evolucionan constantemente y pues en este mismo sentido, el sistema de indicadores para medir el sistema de implementación, pues se tiene que estar también actualizando de manera continua. No es un ejercicio que se hace una vez y se deja ahí por todos los años. Estas son algunas de las fuentes de información, por ejemplo, que nosotros identificamos para construir los indicadores de implementación. Pueden ser registros administrativos del propio programa, pero también pueden ser registros administrativos de otras entidades de gobierno, como pueden ser secretarías de educación, secretarías de salud, Registro Nacional de Población, por ejemplo, para identificar fallecimientos, nacimientos, etcétera. También se pueden utilizar encuestas nacionales o censos. Esto es principalmente pues, para identificar muchas veces las bases de la población a la que se está tratando de atender. Para otros indicadores en particular se requieren recolecciones específicas de información. Estas, por supuesto, son las más costosas y se tiene que evaluar si el beneficio de levantar cierta información pues vale la pena para la implementación del programa, ¿no? Aquí nada más les pongo un listado de manera muy ilustrativa de cuáles son algunas de las evaluaciones que también se consideran pueden contribuir en estos sistemas de medición de los sistemas de implementación. Entonces tenemos, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño centradas en el cliente, o sea, cuál es el proceso que el cliente pasa a través de todas las etapas de la implementación para verlo desde la perspectiva del cliente, no nada más desde la perspectiva del administrador. Las evaluaciones de procesos, y acá tenemos la ventaja de que Coneval tiene unos términos de referencia para las evaluaciones de procesos muy bien armados. Sin embargo, digamos, el problema que nosotros identificamos con una evaluación de procesos completa, como viene en los términos de referencia de Coneval, pues es en realidad que son evaluaciones muy caras porque se evalúan todos los procesos. En este sentido, nosotros lo que les proponemos en muchas ocasiones es que hagan revisiones específicas de algunos de los procesos operacionales, ¿no? En muchas ocasiones ya sabemos que lo que queremos revisar es el sistema de focalización. Ah, pues muy bien, pues entonces a lo mejor no hace falta hacer la evaluación de todos los procesos
procesos del programa, desde la difusión hasta la gestión de las quejas y las denuncias, sino que a lo mejor simplemente nos enfocamos en alguna parte del proceso, lo que hace que la operación sea, que la evaluación sea más manejable en términos de los tiempos requeridos, el costo, etcétera, ¿no? También hay evaluaciones de control interno para verificar como si fueran unas auditorías de cumplimiento. También, por ejemplo, pueden ser de otro tipo, ¿no? Y nosotros ponemos revisiones de sistemas de información. Estas a nosotros nos parecen que son muy útiles y en México no hemos identificado que se hagan mucho y no se hacen públicas cuando se llegan a realizar, ¿no? Esto pues porque al final, si el sistema en el que estás tratando de hacerle el registro al beneficiario no está capturando bien la información, pues desde ahí vamos a tener problemas, ¿no? Se pueden hacer análisis de eficiencia y aquí generalmente se señalan que pueden ser evaluaciones costo-beneficio, evaluaciones costo-efectividad. Tenemos también revisiones institucionales para ver, por ejemplo, si los perfiles de la población que está dando el servicio, los promotores sociales, por ejemplo, si cumplen con algún perfil determinado, si están atendiendo en las condiciones ideales, ¿no? O sea, muchas veces se trata con poblaciones vulnerables, con poblaciones indígenas, con poblaciones con discapacidad, y pues se tiene que tener ciertas capacitaciones también en estas revisiones institucionales. Se pueden incluir también este tipo de cosas, así como revisiones de la estructura operativa. Por supuesto, las evaluaciones de percepción de beneficiarios, entre muchas otras, ¿no? Y bueno, acá lo que nosotros les decimos como conclusiones, pues al final son los sistemas de implementación requieren de una cadena de resultados con su propia lógica de desempeño. Espero que les hayamos podido transmitir que al final las matrices de indicadores para resultados son súper útiles, no estamos diciendo que no sirvan, son muy útiles, pero no son suficientes, ¿no? Tenemos que ir más allá e identificar cuáles son los indicadores del sistema de implementación que nos interesa medir y para qué, ¿no? Entonces, los dos principales criterios que nosotros utilizamos para monitorear y evaluar sistemas de implementación son eficacia y eficiencia. Y nosotros no conocemos ningún programa que tenga todos los indicadores que les acabo de mostrar en la presentación y nuestra propia opinión es que probablemente no deberían de tenerlos, ¿no? Ya les comentamos, al final hay que ser selectivos con los indicadores que vamos a tomar para monitorear y evaluar el sistema de implementación. Entonces, no es un mensaje que incluye un listado de 100 indicadores de cada mini proceso que realizan en el programa, sino que revisen a través del sistema de implementación de toda la cadena, en todas las etapas, cuáles indicadores valdría la pena estarles dando seguimiento, pues para que podamos seguir mejorando el programa. Y eso es todo. Pues muchas gracias. Abierto aquí para preguntas y respuestas. Agradecemos mucho esta gran conferencia. Creo que todos nos quedamos con muchas inquietudes quizá y nos mueve ahorita por el tema de la evaluación mucho el tema de lo que está ocurriendo ahorita en México. Y le agradecemos mucho a Clemente Ávila, quien ha sido muy generoso con su exposición. Y en este momento abriríamos el micrófono a quien tenga duda. Les recuerdo que la vía es levantar la mano vía el sistema Zoom o bien por el chat y estaremos leyendo sus preguntas para que si amablemente nos puede apoyar con quitar esas inquietudes. Juan Pablo, ¿tiene alguna pregunta? Le abrimos el micrófono. Gracias. Gracias, Clemente. Hay un par de dudas, ¿no? que me quedan. Digo, la primera es en términos de cuando te refieres a la implementación, en lo general, bueno, ¿cómo diferenciar lo que llamas evaluación del sistema de implementación de la evaluación de procesos de forma más general, ¿no? Como parecería que está en la misma lógica, un poco para entender cómo lo ven distinto, ¿no?
La otra es un tema que, la verdad es que esta parte de donde señalas que la matriz de indicadores no podría ser no suficiente, ¿no? Lo que estaba pensando es que en lo general, pues estos modelos de teoría de cambio, ¿no? Que básicamente tiene lo que tú señalabas, la descripción de la cadena de resultados, que en principio, pues ahí es donde uno debería pensar un indicador para cada uno de estos resultados posibles. Ese es el tipo de modelo que ustedes han discutido, pensado que puede ser de pronto más útil. Sí, a ver, la primera pregunta ya te la respondo, pero la segunda pregunta no estoy seguro que me quedó súper claro. La segunda es en la discusión ¿no? de los distintos abordajes de cómo plantear el diseño de la intervención. Entonces tienes el más común, marco lógico, ¿no? Que es de donde derivas la matriz de indicadores. Uh-huh. Las evoluciones de eso es lo que le llaman teoría de cambio, ¿no? Que esto que viene del pensamiento sistémico, ¿no? Que es básicamente elaborar la cadena de resultados y que ahí montas dónde hay las intervenciones y esto. Y en la lógica de la cadena de la teoría de cambio, para cada uno de los resultados que planteas necesitas un indicador. De pronto me suena que cuando dices que la matriz de indicadores podría no ser suficiente, que básicamente la respuesta es que si elaboras un modelo de teoría de cambio, entonces ahí sí tienes los indicadores y te permite identificar justo estas distintas fases, ¿no? Como resaltar qué es lo que tienes que observar y entonces generar el indicador respectivo pero no sé si esa es la lógica. Sí, si quieres, déjame responder esta última. Me parece muy, muy buena la pregunta. No, mira, o sea, al final, de hecho, digamos, esto viene de un documento que en los próximos meses se va a publicar en el banco y que está enfocado totalmente en sistemas de implementación de programas de protección social y trabajo, digamos, este modelo general, ¿no? Y en el modelo general, de hecho, se hace la referencia a la teoría de cambio, no a la matriz de indicadores para resultados. Digamos, acá yo lo traté de traducir en realidad a lo que nosotros en México usamos, pues más o menos para llevar a la práctica esta lógica, porque sí, si bien, o sea, cuando de manera conceptual vemos las matrices de marco lógico o vemos la teoría de cambio del programa, pues dices, bueno, a lo mejor al final valdría la pena simplemente hacer un repaso y ver si ahí mismo le vamos a poner este montón de indicadores. La verdad, no existe una respuesta única de decir, sí, yo creo que se deben incluir otros 20 indicadores y entonces vamos a hacer unas matrices o unas teorías de cambio ahí con unos listados de indicadores súper, súper grandes. No sé, al final esas decisiones yo creo que digo, es, no es algo nuevo, digamos, ya se hace, pero se hace de manera parcial y no se hace de manera sistemática, ¿no? O sea, de repente en algunos lugares sí incluyen más indicadores para medir la implementación, en otros no tanto. Lo que nosotros decimos es, se tiene que meter al menos esta lógica primero para que no sea de, ok, qué buena onda que a alguien se le ocurrió meter indicadores del sistema de implementación, sino que tiene que ser un proceso sistémico. Si los vamos a meter en la MIR, a lo mejor eso es una opción porque ya existe el instrumento, ya es usado, ya es conocido en México. No sé al final si vale la pena meter a otros 20 indicadores ahí. Tampoco sé si van a caber simplemente en la teoría de cambio, ¿no? Entonces, en realidad no tenemos una respuesta estándar. Se tiene que revisar, pero parte del punto es, pues definamos cuáles son los indicadores que valen la pena para una intervención específica y sobre eso a lo mejor vemos si los vamos a poner de manera aparte, si los vamos a incluir como parte de la matriz o cómo vamos a hacer este sistema de reporte, ¿no? Esta sobre la segunda pregunta. Sobre la primera, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, en realidad, si tú ves a detalle, por ejemplo, los términos de referencia de las evaluaciones de procesos de Coneval, te dicen, bueno, pues al final sí estaría muy bien que también se revise y se propongan si hay indicadores de los sistemas de implementación, ¿no? Al final, la lógica bajo la que en Coneval se recomienda
realizar las evaluaciones, por ejemplo, el orden que proponen, el orden lógico, es bueno, pues que primero se haga un diagnóstico, que después se haga la evaluación de diseño, que después se haga la de consistencia y resultados, y posteriormente se abre más la ventana para ver, por ejemplo, entre otras, si es válido hacer una evaluación de procesos. Yo creo que no te tienes que esperar a hacer una evaluación que te cuesta entre 3 y 4 millones de pesos para un programa de escala nacional, para revisar si tienes, por ejemplo, los indicadores, sino más bien a lo mejor lo podemos empezar a pensar, inclusive cuando estás en fases de diseño, cuando estás en el segundo año de la implementación, en el primer año. O sea, yo no creo que te tengas que esperar a hacer una evaluación de procesos completa para empezar a meter este tipo de indicadores y este tipo de mediciones, ¿no? Pero de acuerdo en que si se hacen las evaluaciones de procesos, abonan, ¿no? Pero al final, ponle tú que tú hiciste una evaluación de procesos el año pasado, pues puede ser que 2 o 3 años después, si no estás actualizando esos mismos indicadores que ya te propusieron, el sistema de implementación probablemente ya cambió, ¿no? Con algún otro proceso operativo, con algún otro sistema de focalización, con algunos otros medios de pago, etcétera. Entonces, es algo que se tiene que estar revisando constantemente. Entonces, yo creo que son complementarios. No es o hagan o hagan el otro. Yo creo que se pueden hacer los dos y son compatibles, ¿no? De hecho, si ya tienes los indicadores, yo creo que te puede dar mucha riqueza también en las evaluaciones de procesos posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Si no hay preguntas o comentarios, al menos creo que me gustaría a mí simplemente saber de qué entidades federativas están conectados. Hay algunos que es muy obvio porque dice ahí el título de la conexión, pero no en todos los casos. No sé si podemos mencionar de qué entidades federativas están escuchando. Muchas gracias. Gracias. Compartimos, estamos de Campeche, Guerrero, Nayarit, Morelos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Nevada, Durango. Hay algunos que también nosotros no reconocemos porque no tienen el lugar, pero sí estamos prácticamente en algunos que están como usuarios. También ahí están varios colegas dentro de un mismo usuario. Por ejemplo, aquí en Nevada, Durango, nos encontramos el equipo de evaluación. Estoy viendo también en Zacatecas, en Guerrero, también estaba el equipo, están en Campeche. Entonces, tenemos una audiencia hoy amplia. Invitamos a quien tenga algún comentario, alguna duda. Ese es el momento. Quisiera ahí en el chat hacer un comentario. Nuestros amigos de Colima, están 2 personas. También Juan Antonio Ramírez de Tamaulipas nos dice: excelente presentación, se aborda un tema muy técnico con un enfoque muy sencillo, y preguntaba si podían tener la presentación posteriormente. Sí, de nuestro lado no hay ningún problema. Nosotros se las hacemos llegar a quienes ustedes nos comenten, o a Juan Pablo directamente, y para que puedan hacer la distribución de la presentación. Gracias. De INEVAP, el licenciado Moisés Tamayo hará una pregunta. ¿Qué tal, Clemente? Muchas gracias por tu muy valiosa exposición. La pregunta es muy sencilla. Observamos en una de tus diapositivas que mencionabas que una evaluación de este tipo de implementación también podría abordar la eficiencia. En este caso nos gustaría bueno, al menos a mí me gustaría que fueras un poquito más, bueno, que nos platicaras un poquito más cómo es que la eficiencia puede ser abordada desde una perspectiva, desde de la implementación de un programa o de una intervención. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, Moisés.
Sí, yo creo que digamos, hay varias formas de que incorporemos la lógica de la eficiencia en los sistemas de implementación y en la medición de los sistemas de la implementación. Nosotros, digamos, la manera más sencilla, o si quieres llamarlo también un poquito casi burda, es pues empezar por lo básico, ¿no? Nosotros cuando les poníamos, y me voy a regresar al slide donde vienen las burbujas con las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tiempo y costo del beneficiario por visita para ir a cobrar, ese en realidad es un indicador de eficiencia, ¿no? O sea, si al final al individuo que voy a ir a cobrar la mesa de pago más próxima le queda a 6 horas porque no tiene buenos caminos para llegar, le cuesta 200 o 300 pesos el camión, cada 3 veces que va a cobrar resulta que hubo un problema, se acabó el dinero que traían para la mesa de pago, cualquier cantidad de cosas que pasan en la operación, pues al final no le estás dando un buen servicio a la población, ¿no? Digamos, si lo ves desde otros sistemas, si tú quieres ver seguridad social, desde salud, bueno, pues si tú vas y te sientas a esperar por una consulta médica, igual por 10 horas y no tienes ni dónde sentarte, pues yo creo que eso también te da, desde la visión del cliente, una medida de la eficiencia, ¿no? Por otro lado, se puede incorporar, digamos, depende mucho del programa específico sobre cómo se puede incorporar, pero si entras en la parte de los servicios, pues también, ¿no? O sea, hay medidas de eficiencia, a lo mejor no son las mejores, y me voy a los ejemplos de salud, y yo no soy experto en el tema de salud, de hecho, pero pues no sé si haya un benchmark, por ejemplo, de cuántos pacientes recibe un doctor de consulta general en promedio, ¿no? Y no sé si ahí también se identifica, bueno, hay doctores que atienden, digamos, con buena calidad y que cumplen con el estándar de atender a un número aceptable de pacientes, o haya doctores que no, no lo sé, ¿no? O sea, te digo, depende mucho en realidad del programa específico, pero yo creo que simplemente meter la lógica de tiempos, costos, ya te hace pensar o reflexionar en este sentido de la eficiencia, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer a menor costo y en menor tiempo, ¿no? O sea, al final esas son parte de las métricas indispensables de la eficiencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien más quisiera hacer algún comentario, recordarles a todos, si pudieran ser tan amables también de enviarnos en el correo de contacto @inevap.org.mx la lista y el nombre de asistentes de cada uno de los que están ahí conectados para llevar el récord de nuestras conferencias. Si no hubiera alguna otra duda, quisiéramos agradecer que escuche simbólicamente nuestro aplauso y todo nuestro reconocimiento de todos los estados que conformamos esta red de instancias estatales de monitoreo y evaluación, quienes tenemos como objetivo el mantener esta relación entre pares, compartir nuestros desafíos, nuestros retos y también nuestras buenas prácticas, y que queremos fortalecer desde un nivel estatal la evaluación, que ahora más que nunca la vemos necesaria en México. De verdad, muchas gracias por esta charla, por esta plática con nosotros, de ser tan generoso, por su tiempo, y considerarlo también para que nos pueda seguir apoyando, invitarlo a esta red, que nos siga acompañando, ya que es muy valioso todo el trabajo que se viene desempeñando desde una visión del Banco Mundial y que podemos también desdoblar en los estados. Si no hubiera algún otro comentario, Juan Pablo, pues daríamos como terminada esta conferencia, y agradecer mucho de verdad el tiempo de todos y sobre todo de usted, Clemente. Le abro el micrófono a Juan Pablo por si quisiera agregar algún comentario adicional.
Nada, solo reiterar el agradecimiento. Muchas gracias, Clemente. Me parece muy interesante, útil la plática y creo que, como dice Deliana, ojalá podamos contar contigo en siguientes conversaciones. Y bueno, colegas, también pues, recordarles que ahí tenemos el comunicado que lanzó la red, los quienes no lo han relanzado desde sus cuentas, pues todavía tenemos tiempo para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, de mi lado, pues ya nada más agradecerles mucho la invitación. Es un gusto para mí poder participar en esta red y por supuesto que nos da mucho gusto y consideramos de hecho que es una muy buena práctica que tengan sesiones para compartir las distintas experiencias, intercambiar ideas, experiencias, conocimiento. Entonces, pues simplemente felicitarlos por el trabajo que están haciendo y reiterarles nuevamente mi agradecimiento por la invitación. Con mucho gusto participo cuando me inviten. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias, Clemente. Esta red de verdad, considéranos también aliados y estamos aquí para sumar en el tema de evaluación en México. Y bueno, agradecer este espacio el día de hoy, desearles también que tengan excelente fin de semana y pues estaremos en contacto para la próxima videoconferencia o cualquier tema que sea de interés para la red. Muchas gracias y damos por terminada esta sesión. Recordarles que nos puedan mandar el número de personas y nombres de las personas que los acompañaron en cada uno de los usuarios para tener el número de participantes en esta conferencia y, como decía Juan Pablo, invitarlos a compartir la posición que manifestamos como red en el tema de lo que sucede ahorita en Coneval. Y bueno, estaremos atentos también para, ya viene nuestra próxima sesión que será en la ciudad de Oaxaca. Entonces, estar atentos ahí para futuras citas virtuales en esta reunión para los preparativos de esta reunión. Les agradecemos mucho, que tengan excelente día.